Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Qué gusto que estemos ya en el día 59 de nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y quiero hacer mucho hincapié en este día porque estamos arrancando con un libro clave para entender no solo el Antiguo Testamento, sino para entender en general la Biblia. Estoy hablando del libro de Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay libros que son claves para entender la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Romanos presenta una exposición, un tratado teológico respecto a las implicaciones y los significados del Evangelio aplicado a la vida de los creyentes. Eso es en el Nuevo Testamento. Acá en el Antiguo Testamento y particularmente dentro de la sección del Pentateuco, el Deuteronomio es un libro clave. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aquí un repaso generalizado de todo lo que estuvimos viendo desde la segunda mitad del libro de Éxodo, lo que estuvimos viendo en Levítico y lo que estuvimos viendo en el libro de Números. De tal modo que incluso muchos cuando en el Israel antiguo se referían a la ley o al libro de la ley, hacían una alusión directa a lo que vendría a ser para nosotros el Deuteronomio. De ahí la importancia de este libro y que realmente le podamos sacar sentido, sacar un mayor amplitud de comprensión hacia el mensaje de este libro, por qué es tan clave, ya que en otros libros que vamos a estar leyendo del Antiguo Testamento se va a ver la influencia que tiene el Deuteronomio, así también como en los profetas hay una gran influencia del Deuteronomio. Así es que yo espero que usted venga leyendo todos los libros anteriores, pero si por ahí algún detallillo ha pasado, como que todavía no va quedando del todo tan claro, en este libro se va a hacer un repaso de la ley, un repaso general de diferentes mandamientos que se han venido viendo en los libros anteriores, pero en una forma más sintética, en una forma más resumida. Pero repito, aquí lo más importante es el significado de esa ley como una representación de las cláusulas del pacto que Dios tenía con este pueblo. Así es que ahí lo vamos a ir desentrañando a lo largo de los siguientes días, donde vamos a estar leyendo el libro de Deuteronomio. Comencemos hablando de este nombre, el nombre de este libro. Deuteronomio es una palabra que se deriva del latín deuteronomium, que significaría algo así como la segunda ley o la repetición de la ley. En realidad, dentro de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento en su versión original, no era este el nombre que tenía este libro, sino que este libro se reconocía como Devarim. Y Devarim vendría a significar como las palabras o estas son las palabras. Y es un término que se toma del primer renglón del primer versículo de Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, donde comienza más o menos diciendo, estas son las palabras que dijo Moisés al pueblo. Entonces, esas palabras, ese devarim, ese sentido lógico, ese discurso, esas palabras argumentadas, eso es el Deuteronomio. Como les indicaba, es considerado uno de los principales libros del Antiguo Testamento porque aquí vamos a repasar temas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, tienen que ver con profecía, tienen que ver con sabiduría, y va a tener influencia sobre estas formas de redacción en el resto del Antiguo Testamento. Y sirve también desde un punto de vista un poco más técnico. El Deuteronomio es el fundamento temático de lo que los especialistas llaman la historia deuteronomista. Es decir, que las narraciones sucesivas después de este libro, que vendría a ser las narraciones de Josué, las narraciones de Jueces, las narraciones de Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda de Reyes,
tienen que ver con los acontecimientos de Deuteronomio. Es decir, Deuteronomio, cuando establece sus principales temáticas, la vamos a ir viendo desarrolladas en estos siguientes 6 libros. Por eso se le llama historia deuteronomista, porque por un lado el Deuteronomio cierra el ciclo de el Pentateuco, pero a la vez abre el ciclo de estos otros libros que desde el punto de vista cristiano le solemos llamar libros históricos, pero que desde el punto de vista hebreo se le llama como los profetas anteriores. Tal y como sucede con el resto de libros del Pentateuco, la tradición judía le atribuye a Moisés la autoría de este libro. Y como ya he comentado en la introducción a los anteriores libros, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, hay elementos narrativos y elementos gramaticales que nos llevan a considerar que el libro, en esta forma final que tenemos en nuestras Biblias, tal cual, no fue escrito enteramente por Moisés. Eh, por ejemplo, porque hay veces que cuando uno dice este tipo de cosas no se entiende del todo tan bien, pero sin querer entrar en tecnicismos, en este libro, tanto en el capítulo inicial como en el capítulo final, hay elementos gramaticales, es decir, la forma en la que están redactados en el idioma original, que realmente representa un desarrollo posterior a los hechos que se narran en el libro. Voy a poner un ejemplo. Es como aquí en Costa Rica, que la ciudad de Cartago, cuando originalmente los españoles la colonizaron, no se llamaba Cartago, ¿ok? Tenía otro nombre. Entonces imagínense que de pronto nos encontremos un libro de los años 1500 y haga referencia a esta tierra como Cartago. Entonces diríamos, qué extraño, porque ese nombre fue declarado hasta siglos después. Entonces, ¿por qué si ese libro en teoría es de una época anterior, por qué dice Cartago? Elementos así son los que nos encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Hay nombres de lugares, hay nombres de palabras en ciertas conjugaciones, ciertos términos que son de una época posterior. Otro ejemplo, para que quede claro el punto, es como que nosotros nos encontremos en el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Un libro de hace siglos atrás en español, y que haya una sección del libro que diga que de pronto entonces el Quijote de la Mancha tomó su teléfono celular para llamar a alguien. Nosotros como lectores del siglo XXI diríamos, aquí hay un problema. ¿Cómo que me estás hablando de un teléfono celular si en esa época no habían aún teléfonos celulares? Entonces, en estos libros del Pentateuco hay una serie de elementos gramaticales, históricos, que son de épocas muy posteriores. Por eso es que lo que los especialistas han considerado es que posiblemente sí hay un núcleo, hay una base, hay un fundamento de estos libros que proceden de una época muy antigua del pueblo de Moisés o muy cercano a Moisés, pero que con el tiempo, como esa tradición se pasaba de generación en generación de forma oral, cuando se puso por escrito ya fue tiempos, siglos después, y por eso decimos, Moisés es el autor de estos libros, sí, en el sentido de el tema principal, el personaje principal, el contenido de los libros, pero no es la persona que con su puño y letra lo escribió en la forma final en la que lo tenemos hoy. Sé que este es un tema que es un poquito técnico, pero lo que queremos con esto es simple y sencillamente traer un poco de luz y entendimiento para que ustedes no se confundan cuando lleguemos al final del libro de Deuteronomio, porque les adelanto desde ya, el libro de Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y entonces, cuando lleguemos ahí,
Muy posiblemente algunos de ustedes que son muy curiosos van a decir, suave, suave, suave. ¿Cómo es eso de que si Moisés escribió este libro, por qué está descrita la forma en la que murió, el lugar donde murió? ¿Cómo Moisés pudo haber escrito eso? Por eso es que por versículos de ese tipo es que se han generado diferentes vertientes de estudio para decir, si no, Moisés no fue que escribió su muerte por adelantado, sino que lo que Moisés hizo fue que se dio una tradición oral de generación en generación hasta que finalmente alguien que no conocemos su nombre, quedaría en el anonimato histórico, fue quien lo puso por escrito. Ok, después de ver digamos, esas curiosidades, esos elementos interesantes a la hora de hablar de la autoría del libro, hablemos un poquito de la estructura narrativa de Deuteronomio. En Deuteronomio nosotros vamos a encontrar que hay una continuación con la etapa en la que el pueblo se encuentra. ¿Dónde se encuentra el pueblo? En la llanura de Moab. Y desde ahí es donde Moisés a esta nueva generación israelita les va a compartir tres grandes discursos finales. Esos tres grandes discursos finales, por un lado, plantea el primer discurso un repaso histórico de lo que el pueblo ha vivido durante esos últimos 38 años desde que salieron del Sinaí. Un segundo gran discurso donde se va a hacer un repaso general de la ley que se había recibido justamente desde el monte Sinaí, y un tercer gran discurso con mandamientos específicos, cláusulas muy detalladas y el repaso de las bendiciones y las maldiciones en caso de el cumplimiento o el incumplimiento al pacto que había con Dios. En estos discursos, Moisés va a repasar episodios clave para el pueblo durante los años en el desierto. Por eso es que vamos a encontrar secciones que nos van a parecer idénticas, muy semejantes y que quizás digamos, un momento, esto ya yo lo había leído en Éxodo o esto ya yo lo había leído en Levítico y Números. Sí, es porque aquí Moisés está repasando la ley para esta nueva generación que nació y creció estando en el desierto. Posteriormente, en el Antiguo Testamento, este libro del Deuteronomio va a tener un papel central en la reforma religiosa y reforma social impulsada por el rey Josías en el siglo séptimo antes de Cristo, ya que leyendo una copia de este libro de la ley, es decir, el Deuteronomio, es que el rey Josías comenzaría una campaña para destruir los altares de Jerusalén y eliminar a los falsos profetas que desviaban al pueblo de la adoración al único Dios verdadero. En este libro de Deuteronomio vamos a encontrar elementos teológicos, es decir, elementos que nos permiten comprender cómo es la revelación de Dios, cuáles son las instrucciones que Dios le está dando a este pueblo. Eh, y uno de los principales puntos es que Dios, es decir, Yahvé, es el único Dios de Israel. Él es el único Señor. Y Yahvé tiene que expresar este pacto de elección para con su pueblo Israel por medio de responsabilidades. Es decir, hay un cuerpo de ordenanzas, instrucciones, mandamientos que el pueblo tiene que atender para demostrar una santidad, es decir, una forma diferente de vivir, porque de esta forma se está demostrando el cumplimiento ético de la ley. La ley no tiene un sentido de si la cumplo o no la cumplo, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, sino que vamos a ver en el transcurso de este libro que el fundamento ético de la ley es el amor a Dios. Si amas a Dios, vas a cumplir su ley. Eso lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Yahvé
busca que este pueblo sea un pueblo santo y que exprese esa santidad por medio de una adoración centralizada solo para Él. Y otro de los grandes temas que vamos a encontrar en este libro tiene que ver con la tenencia de la tierra, la posesión de la tierra, el disfrute de la tierra. ¿Cómo se disfrutaba de la tierra prometida? Por medio del cultivo, por medio del ganado, por medio de las fiestas que el pueblo tenía que celebrar todos los años. La tierra es un don de Dios, pero ojo, no es un don incondicional, no es un regalo que vas a poder disfrutar siempre, no importa lo que hagas. No, en este libro de Deuteronomio se introduce la idea de que si el pueblo se desvía adorando a falsos dioses, entonces podrán perder la tierra, esa tierra prometida, esa tierra que Dios les regaló. Sí, es una bendición, pero si eres infiel, si te arrodillas para adorar a falsos dioses, el Señor te puede quitar la tierra. Y eso es un gran mensaje para todos nosotros. Y finalmente, a nivel histórico, si tomamos en cuenta la referencia que hace el libro de Reyes respecto a la época del Éxodo, podríamos decir que este libro del Deuteronomio se podría ubicar alrededor del año 1400 antes de Cristo. Sé que esta es una introducción un poquito larga, pero repito, este libro es bastante denso, bastante complejo. Muy rápidamente, un pequeño repaso del primer capítulo de Deuteronomio, donde Moisés hace un discurso de repaso de las principales acciones del pueblo desde que salió del campamento en el monte Sinaí, que aquí en este libro se llama Monte Horeb, hasta llegar a la tierra de Moab, que está al lado este del río Jordán. Moisés le recuerda al pueblo que durante esos años de marcha en el desierto se tuvieron que nombrar líderes para juzgar asuntos menores entre el pueblo, y que él pidió que se escogieran hombres sabios, inteligentes y experimentados para ayudarle a Moisés a juzgar al pueblo. Se repasa la marcha del pueblo hasta llegar al límite sur con los amorreos. Eso fue la primera generación que salió de Egipto y que desde ahí habían enviado a 12 espías a explorar la tierra antes de iniciar la campaña de conquista. Pero aquí fue donde el pueblo quebrantó el pacto, porque cuando el pueblo escuchó el reporte negativo de la mayoría de los espías, tuvo temor. El pueblo perdió la confianza en que Dios les iba a dar la tierra y pensaron que iban a ser derrotados, que salieron al desierto solo a morir. Moisés les está diciendo ahora a esta nueva generación: recuerden esto, tengan esto muy en cuenta, porque Dios lo hizo en el pasado, sacándolos de Egipto, llevándolos al Sinaí, acompañándolos durante todos estos viajes. Aunque son un pueblo infiel, Dios sí ha sido fiel, y por eso esta nueva generación sí va a entrar a la tierra. Solo que Moisés no lo haría, sino que el liderazgo va a recaer en Josué. En el Deuteronomio capítulo 2 se describe de una forma más detallada la ruta de viaje, la ruta de marcha del pueblo desde el desierto en Cádiz durante 38 años, pasando por diferentes regiones y estaciones. Dios iba indicando a Moisés por cuáles tierras debía pasar sin luchar y por cuáles tierras sí iba a tener que hacer batalla para conquistar la tierra. ¡Wow! ¡Qué librazo! Espero que lo vayan a disfrutar tanto como yo también lo disfruto, y espero que todavía aún más, y que les pueda servir para comprender muchos elementos que vamos a seguir viendo en otros libros de aquí en adelante. Este es el inicio de Deuteronomio y espero realmente que se sientan motivados. Vamos adelante, ya son más de 2 meses de lectura, nos queda por delante un camino largo pero sumamente edificante. Así es que seguimos adelante y nos vemos, seguimos con Deuteronomio.